Amén. Gloria al nombre del Señor. Bien, amados, damos gracias a Dios por su misericordia, por su amor, por su paciencia que ha tenido para con cada una de nuestras vidas. Vamos a disponernos a orar por nuestros hermanos los israelitas y me permito tomar un versículo de la palabra en esta versión. El Salmo 122, 6. Amén. Dice esta versión, Salmo 122, 6. Pidamos por la paz de Jerusalén, que ellos vivan en paz, especialmente los que te teman. Alabado sea el nombre de Cristo. Y esta versión alabado sea el nombre de Cristo, dice de la siguiente manera: pedir, esta dice pidamos, que debiera de ser lo más correcto. Pedir por la paz de Jerusalén y una bendición para los que piden por este pueblo. Que sean prosperados los que te aman. Amén. Amén. Sabemos por el historial de la humanidad que por muchos siglos, años, los que han proferido mal para este pueblo han terminado mal. La iglesia mal llamadamente católica, porque la palabra católico significa universal, la iglesia romana fue la religión que más sangre derramó de judíos. Es la que ha sido la causante de mucho derramamiento de sangre para este pueblo. Y es la religión que apoya a los palestinos, a los musulmanes, para exterminar al pueblo de Israel. Por eso, el fin de la Iglesia Católica Romana va a ser dolorosa, espantosa. Una de las vergüenzas que van a pasar los sacerdotes de esta religión inmunda es que los sacerdotes se les va a echar caca de animales engordados en sus rostros. Hitler murió mal. Chávez, el venezolano, murió con sus entrañas podridas por haber proferido mal contra Israel. Nosotros, los hijos de Dios, oremos por el bien de nuestros hermanos los israelitas. Padre Santo que estás en gloria, aquí estamos reunidos, concertados en unanimidad para implorar por el bien de nuestros hermanos los israelitas. Sabemos, Padre Santo, que ellos, hasta que Cristo no establezca su trono aquí en la tierra, no coloque sus pies en el monte de los olivos, y ellos lo reconozcan como el Mesías, sabemos, Padre Santo, que van a tener problemas, dificultades, peligro de muerte, persecución, pues ellos mismos lo pidieron, que caiga juicio sobre nosotros y sobre nuestros hijos, o sea, sobre las generaciones por venir. Pero Padre, tu palabra es muy enfática en decir, pedir por la paz de este pueblo. Y aquí estamos, Padre Santo, implorando no por esa paz generalizada, porque paz en general para este pueblo no puede haberla,
sino por la paz individual de cada uno de aquellos que han de recibir a Cristo, porque de la única manera que pueden tener los israelitas, los judíos, los hebreos y todo el mundo en general, de la única manera que pueden tener paz interna si hayan problemas, dificultades, guerras, hambres, persecuciones, la única paz que se puede tener es la paz en Cristo Jesús, esa paz que produce el Espíritu Santo por medio de esa salvación que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, imploramos, Padre Santo, que esa paz que ellos tanto anhelan, que tanto necesitan, sea llegando a cada un individuo, Dios mío, israelita, Padre Santo, que reciban a Cristo en sus corazones y así puedan, Padre Santo, tener esa paz que tanto la necesitan y la anhelan y escapar de los juicios venideros y de la condenación eterna, Padre. En el nombre de Jesús, muchas gracias por bendecir a nuestros hermanos, los israelitas, con esa salvación tan grande, lo cual trae esa paz que ellos tanto, Dios de la gloria, necesitan, Padre Santo. En el nombre de Jesús, muchas gracias. A ti la gloria, a ti la exaltación y todo reconocimiento. Y también imploramos, Padre Santo, que sea dándoles sabiduría para continuar hacia adelante, Dios de la gloria, Padre bendito, combatiendo los enemigos que haya que combatir, Padre. En tus manos te entrego, Padre Santo, al cuidado y a la bendición tuya, la de tu Hijo amado y la de tu Santo Espíritu, a mis hermanos los israelitas, Padre Santo. En Cristo Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bien, amados, entramos a tratar el tema bendito el matrimonio. Bendito el matrimonio. Y me permito tomar 3 pasajes de la palabra del Señor. Génesis, capítulo 1, verso 27. Génesis capítulo 1, verso 27. Me permito tomar en esta versión este versículo de la palabra. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Alabado sea el nombre de Cristo. Luego, Mateo 19. Alabado sea el nombre de Cristo. Mateo 19, del 1 al 10. Mateo Evangelio 19 del 1 al 10 dice la palabra. Cuando Jesús acabó de decir estas cosas, salió de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Y lo siguieron grandes multitudes y sanó allí a los enfermos. Y algunos de los fariseos se le acercaron para ponerlo a prueba, preguntándole: ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier causa o motivo? ¿No ha leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Le replicaron los fariseos:
¿por qué entonces mandó Moisés que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? Moisés les permitió divorciarse de su esposa por lo obstinado que son, respondió Jesús. Pero no fue así desde el principio. Les digo que, excepto en caso de infidelidad conyugal, el que se divorcie de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Si tal es la situación entre esposos y esposa, comentaron los discípulos, es mejor no casarse. Y Hebreos capítulo 13. Quiero tomar estos pasajes para que quede bien claro acerca del tema del matrimonio, ya que hay muchas congregaciones donde permiten el recasamiento e incluso permiten matrimonios gay. Dice Hebreos, la carta a los iliados hermanos del tiempo de Pablo, en este capítulo 13, verso 4. Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a los que cometen inmoralidades sexuales. Esta versión dice inmoralidades sexuales. La versión antigua, la del 60, dice fornicación. Pero quiero hacer bien una observación. La palabra inmoralidades sexuales es el texto original más antiguo, ya que la palabra inmoralidad sexual tiene que ver con un término que se llama en griego porneia. Y la palabra porneia tiene que ver con toda clase de pecados sexuales. Antes de entrar al tema bendito el matrimonio, quiero enfatizar acerca de lo que es las inmoralidades sexuales. Aquí en esta versión y la versión antigua y la del 60 y otras más hablan acerca de adulterio. Y la palabra adulterio en estas versiones significa tener contacto sexual con otra persona fuera de la del cónyuge, sea de la esposa o el esposo. Y esta versión que me permití tomar es muy enfática y dice: tengamos todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal. Aquí se está explicando con mayor claridad qué es adulterio. Adulterio es infidelidad conyugal. Jugársela al cónyuge con una persona diferente. Y luego toma la palabra inmoralidades sexuales. La inmoralidad sexual, que es porneia en griego, abarca toda especie, toda clase de pecados sexuales. Ahí generaliza el adulterio, que es infidelidad conyugal, fornicación, que es tener sexo entre parejas que no son casados. Está lo que es tener sexo incestuoso, o sea, acostarse a dormir con la esposa del papá que no es la mamá de él,
o viceversa. La hija acostarse con el papá, con el esposo de la mamá que no es su papá. Porneia encierra también sexo con animales. Porneia encierra también sexo entre parejas disparejas, o sea, las parejas gay, homosexuales, lesbianas. En la porneia también se incluye lo que es la masturbación. En la porneia también incluye lo que es la pornografía, ver películas o escenas, revistas con personas ahí inmoralmente haciendo actos vergonzosos. Y para enfatizar, nosotros en esta congregación, o al menos mientras esté este ministro en esta tierra, amamos a los gays, amamos a los homosexuales, a las lesbianas, pero aborrecemos sus actos, sus aberraciones. Aquí, no como en otros sitios religiosos, no permitimos matrimonios gay. Y para enfatizar más, no permitimos tampoco matrimonios de personas que todavía esté su compañera antigua viva. O sea, no recasamos a nadie mientras esté su primera esposa o esposo vivo. Alabado sea el nombre de Cristo. Así se nos venga el mundo encima, así se nos apliquen las leyes del gobierno que sea y tengamos que ir a la cárcel o posiblemente a la cámara de gas o a la muerte, a la guillotina, no permitiremos eso, con tal de agradar, honrar y glorificar el santo nombre de Dios. A los gays, a las lesbianas, o sea, los homosexuales en general, los amamos, pero no sus aberraciones. Cual Dios hiciese, ama al pecador, mas aborrece al pecado. Alabado sea el nombre de Cristo. Bien, entramos en el sagrado texto de la palabra del Señor. Bendito el matrimonio. Aquí hacemos énfasis en el matrimonio como símbolo de la esposa de Cristo. Bendito el matrimonio. Ya tomamos Génesis 1:27, en donde dice que Dios creó a la humanidad, creó al ser humano. Alabado sea el nombre de Cristo. Y de esa humanidad conformó la primer pareja, llamados Adán y Eva. Y para adelantarme un poquito, más de uno, o en algunas religiones, dicen que el pecado de Adán y Eva fue el sexo. Eso es totalmente absurdo. Porque ¿para qué Dios creó de la costilla de Adán a una mujer si no era para ello? Me parece una tontería. Bien, bendito el matrimonio. Por eso, entre parejas, hombre y mujer, se deben de procurar mantenerse unidos a una costa de las dificultades, de los problemas que se puedan presentar en esta vida. Pues lo que Dios unió,
no tiene por qué tomar la determinación ni el hombre ni la mujer de separar esa unión, de destruir esa unión. Por ello, el matrimonio se debe de tomar con tanta seriedad que el versículo 10 del capítulo 19 del Evangelio de Mateo, vemos algo que le llamó la atención a los discípulos acerca del matrimonio. Ellos entendieron que era algo muy serio el haber adquirido ese compromiso de matrimonio. Y luego vemos una actitud de José, el padre putativo de Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo. En la antigüedad había una ley llamada la ley del betrado. Esa ley consistía en que el padre iba y le conseguía esposa al hijo aún desde la niñez. Por lo tanto, cuando el padre hallaba esa doncella, esa niña, hablaba con el padre de la niña y la comprometía para ser la esposa de su hijo. Y de ahí en adelante, como una especie de rito, de una ceremonia, se llamaban a los dos y las dos familias se unían para declarar que esa niña le pertenecía a ese joven. Y de ahí en adelante, el joven y la joven tenían que guardarse vírgenes todos dos. Esa era la ley antigua hebrea. Y cuando hubo el compromiso de matrimonio de seguro entre José y María, lo había tomado José de tal manera, con tanta seriedad, que cuando le vio crecer la barriguita a María, cuando vio que ella estaba encinta, preñada, él, para no difamarla, se quiso ir en silencio y dejarla, porque había entendido el pecado que había cometido María, supuestamente pecado, porque él no sabía a ciencia cierta qué era lo que había pasado. Entonces ahí fue donde el ángel se le atravesó en el camino a José y le dijo: José, no tema. Entre otras palabras, de seguro que el ángel reconvinió con José y le dijo con pelos y señas lo que había acontecido en el cuerpo, en el vientre de María. Entonces José llegó nuevamente al lado de ella y no la rechazó. Eso que José había entendido que había hecho mal, entre comillas, María, es lo que Cristo dijo con relación de la única manera para que un matrimonio quede invalidado delante de Dios. Cuando hay un compromiso matrimonial y la mujer le profesó fidelidad, o sea, le profesó pureza al hombre,
Y el hombre va con esa conciencia tranquila al altar de que va a encontrar una virgen, y resulta de que si esa mujer resulta que no es virgen, ese matrimonio queda nulo por causa de fornicación, por causa de infidelidad, por causa de traición, dice esta versión. Faltó a la fidelidad, faltó a la pureza. Por lo tanto, él tiene que coger esa mujer y llevarla al sacerdote o al que lo casó. En ese tiempo el sacerdote, y luego el sacerdote reunía a toda la comarca, a toda la gente, las familias, y disolvía ese matrimonio. Quedaba libre ese hombre. Ahí es donde se cumple la palabra, el por qué el Señor dijo, a no ser por causa de fornicación, a no ser por causa de infidelidad, a no ser por causa de traición. ¿Estamos entendiendo? Entonces ahí es donde los discípulos, cuando ya el maestro les explicó con pelos y señas acerca del matrimonio, en el versículo 10 del capítulo 19, ellos entraron como a una disputa entre ellos mismos, un diálogo. Pues lo que acaba de decir el maestro es tan serio el matrimonio que ya no hay salida después de que nos embarquemos en ese barco. Ya no hay remedio. Porque según en el momento preciso cuando Moisés le dijese a los hebreos que se divorciaran, el divorcio no consistía en infidelidad conyugal. Por decir, ya pasó un periodo de tiempo, excepto el letrado, compromiso de matrimonio y luego encontrar la virgen en el altar, pues en el momento de la luna de miel, excluyamos eso, ya pasó eso, la mujer fue virgen. Y transcurrió un tiempo, en el momento cuando Moisés le dijo, la única causa o el único medio de disolver ese matrimonio, si se caía en infidelidad, sea que le fallara el hombre o la mujer a su compañero o a su compañera, era la muerte. Por eso, para aquellos que dicen, ¿cómo voy a vivir yo con una mujer que me ha sido infiel? La infidelidad no es causa de separación. ¿Quién nos mandó a meternos en esa empresa? Pues en el Antiguo Testamento la infidelidad se pagaba con la muerte. Pero bien, vamos a entrar a lo que es en sí el matrimonio. Bendito el matrimonio. Lo que Dios quería que fuera el matrimonio. Alabado sea el nombre de Cristo. Versículo 27 del capítulo 1 de Génesis. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Amén. Amén. Vamos a examinar meticulosamente la maravilla, el diseño y la unidad de la relación matrimonial.
porque es una maravilla el por qué Dios diseñó el matrimonio. Solo que por un desconocimiento de las Escrituras, muchos han pisoteado, destruido, menospreciado el matrimonio. Alabado sea el nombre de Cristo. El fin número 1 de la relación matrimonial es el de representar la esposa de Cristo. Como esposos, hacia nuestras esposas les estamos siendo fieles, expresando fidelidad, exaltando a Cristo en nuestros comportamientos. Si estamos honrando ese símbolo que es la esposa de Cristo manifestado en el matrimonio. La pureza en el matrimonio se debe caracterizar entre ambos, marido y mujer, pues los dos tipifican a la esposa por la que Cristo dio su vida. Usted y yo representamos la iglesia de Cristo. Por lo tanto, como representamos la iglesia de Cristo, lo cual tiene que ser sin mácula, sin tacha, irreprensible, en el matrimonio igualmente debe de existir lo mismo. Que no haya tacha, que no haya mancha, que sean irreprensibles, que ninguno tenga que señalar un acto vergonzoso a cualquiera de los dos, que se quede bien claro. Triste y lamentablemente, hoy día, en pleno siglo XXI, el matrimonio se ha tomado muy deportivamente. Y es más, en algunos países y en algunas circunstancias, en algunos países, el matrimonio se lleva a cabo por conveniencias personales, no con el objetivo de exaltar, glorificar a Cristo. Hoy día los matrimonios son desechables. Se le da más valor a la unión libre, a la unión entre solteros, que al matrimonio. ¡Qué vergüenza! ¡Qué deshonor a nuestro Dios, quien lo diseñó! Alabado sea el nombre de Cristo. A medida que desarrollamos este tema, vamos a ir eliminando algunos mitos acerca del matrimonio. Mitos que por la expresión de los discípulos del capítulo 19, verso 10 del Evangelio de Mateo,
también lo tenían. Los discípulos no sabían a ciencia cierta lo que significa en sí el matrimonio. Por eso ellos quedaron estupefactos, quedaron atónitos con la respuesta que le diese el maestro a aquellos algunos fariseos de su época. Entonces esos mitos vamos a irlos eliminando. Sabemos por la palabra que el Génesis es el libro de los comienzos. Aunque narra también el comienzo de la creación, también describe el primer matrimonio entre el primer hombre y la primera mujer. Alabado sea el nombre de Cristo. Para comprender mejor el diseño original de nuestro Creador para esta relación de pareja, es crucial reflexivamente lo que Dios tenía en mente en el principio. Es crucial lo que Dios tenía en mente en el principio. Y voy a tomar en esta versión ese pasaje de Génesis 1:27. Alabado sea el nombre de Cristo. Sea bendito el nombre de Cristo. Y Dios creó al ser humano. Amén. Amén. Representado en Adán. Aleluya. Amén. Amén. Dios creó al ser humano a su imagen. Hay que ver algo crucial. A su imagen. El ser humano representa la imagen de Dios. ¿Qué es la imagen de Dios? Por eso hay que tener mucho cuidado de cómo tratamos a las personas. A los seres humanos no los podemos tratar de cualquier manera. Así sea el peor corrompido de la tierra. Así sea el peor vicioso, el peor ladrón, el peor criminal de la tierra. No lo podemos tratar de cualquier manera. Porque ese ser ha sido creado a la imagen de Dios. Representa la imagen de Dios. Aunque se haya corrompido, pero nació con la imagen de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Este pasaje muestra que Dios quería algo único. Para los seres humanos.
diferente de su plan para el resto de la creación. Ni al pez, ni a la vaca, ni al león, ni al pájaro X o Y, ni al pez de las aguas X o Y, lo creó con esta especialidad. Al ser humano lo creó totalmente diferente a lo demás de la creación. Esto lo estoy llevando para que miremos la importancia y el valor de lo que es en sí el matrimonio. Aunque toda la creación refleja el impresionante poder y el genio creativo de la mente de Dios, los hombres y las mujeres fuimos creados de manera especialmente única para reflejar el corazón de su Creador. Por lo tanto, los esposos y las esposas han y debemos de reflejar la bondad y la maravilla de nuestro Creador. Incluso el proceso que Dios utilizó para dar vida a nuestros primeros padres insinúa su significativo lugar en su plan de creación. Oiga bien eso, hermanos. El proceso, cómo empezó la laboriosa creación del ser humano en las benditas manos del Creador. En ninguna otra clase de creación Él tomó en sus propias manos la laboriosa tarea de construir a ese ser tan especial llamado el ser humano. En lugar de crear al hombre por medio de su palabra, como dijese con lo demás, se ha hecho aquello y se hizo, se ha hecho lo otro y se hizo. En vez de ello, de emplear su palabra creadora, como lo hizo con todo lo demás, Génesis 1:3, versos 6 y 9, verso 14 y verso 20 y verso 24, Dios demostró un cuidado especial por la manera como utilizó sus propias manos para darle forma a Adán. Desde esa forma de como Dios empezó a construir al hombre, de ahí nos va enfocando la manera como Dios construyó en el mismo ser humano la laboriosa manera del matrimonio para parejas heterogéneas. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Estamos entendiendo? Amén. Según Génesis 2:7, mire lo que dice. Y Dios, el Señor, formó al hombre del polvo de la tierra.
La palabra formó en el original hebreo significa construyó. Como se construye una edificación, que con las manos se van colocando todos los elementos que forman esa construcción. Dios cogió la primer pareja, al hombre, y lo formó. Lo fue construyendo con sus propias manos. Vayan irse dando una idea. Cogió el elemento llamado tierra con agua, hizo barro y empezó a formar, a construir ese edificio llamado el cuerpo humano. Y luego de haber formado, de haber construido a este ser tan especial del polvo de la tierra, sopló en su nariz su propio aliento. Lo hizo a su imagen, lo construyó a su imagen. Le fue dando forma, manos, pies, cabeza, tronco, orejas, todo lo fue dando. Y quedó en el ser representativo de la misma imagen de Dios. Y luego, para que no quedara inerte, solamente un muñeco, dice que su aliento se lo dio en su nariz, le dio vida. La vida del hombre es la misma vida de Dios. Le dio su imagen y le dio su vida. Hasta el día de hoy. Esta palabra formó en hebreo es Yatsea, que significa la labor de un escultor que humedece el barro seco y lo aprieta moldeando hasta que dé la forma exacta que desea. Formó. Él lo fue, ese barro aprisionando. Hasta que ya vio que ese barro podía dar la medida para hacer la imagen de él, que lo iba a representar para siempre. Como lo hace el escultor. Y cuando ya ese barro estaba ya listo para hacer la figura que él deseaba, lo construyó. Hat o Yatsar. Esto muestra la intensa preocupación de Dios en este acto especial de creación, pues estaba haciendo una criatura a su propia semejanza. Amén. No lo podía hacer de cualquier manera. Por eso tuvo toda la calma que solo de Dios puede haber para llevar con precisión su magna creación. Adán fue equipado
con las mismas capacidades de persona que tiene Dios. Todas las capacidades de Dios se las dio a su creación magna. Todas las capacidades. Por ejemplo, como pensar, sentir, escoger, relacionarse y comunicarse. Estas son todas manifestaciones de la imagen de Dios en el hombre. Por consiguiente, Dios colocó este perfecto hombre en el ambiente del Edén perfecto y le encargó que lo gobernara. La palabra cuidar es gobernar. Génesis 1:26. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Le dio las capacidades que solo tiene Dios al ser humano. Todo estaba bien en todo lo creado por Dios en este mundo perfecto a nuestro parecer. Pero el mismo Dios dijo lo contrario. No es bueno. Dios había creado todo bueno, perfecto. Creó al hombre y vio que el hombre era bueno en lo que había hecho, pero Dios vio que había algo que no estaba bueno en la creación. Amén. ¿Qué es lo que Dios vio en toda la creación de Él, incluyendo al mismo hombre, que no es bueno? El hombre es este solo. No es bueno. Todo estaba bueno, pero había algo que no era bueno. Yo me imagino a Adán viendo al pajarito con la pajarita, el burro con la burra, el camello con su compañera. Y él mire por todos lados y a todo colóquele nombre, pero él dice la palabra que no vio ayuda idónea en él. Mire lo que dice Génesis 2:18. Aleluya. Aquí es donde empieza lo bueno del matrimonio. Bendito el matrimonio. Luego Dios el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Amén. Aleluya. Pues el hombre estaba sin pareja. Eso era un problema. ¿Acaso Dios se había olvidado de hacerle una compañera? No.
Entonces, ¿por qué no agarró 2 pilas de tierra, le sopló? Mira, hermano, el por qué la laboriosa tarea del matrimonio. Dios desde el principio pudo haber cogido dos bulticos de tierra, 2 montículos, y empezar a moldearlos, y aquí hacer el hombre y aquí hacer la mujer. Él podía hacer eso, pero no. Su sabiduría es tan inmensamente grande que él sabía que la única manera de hacerle compañera al hombre era hacer otra tarea diferente. ¿Por qué no agarró 2 pilas de tierra, le sopló su aliento divino e inició el primer matrimonio desde el principio? Esto sería lo más lógico, lo más obvio. Pero Dios no es un Dios de lo obvio, de lo lógico y esperado. O sea, lo que esperábamos todos como posible manera más adecuada. Amén. Dios, como Él es soberano, como Él es el grande, el altísimo, el Señor, el todopoderoso, el sublime, se revela a sí mismo no solo por lo que hace, sino también por cómo hacerlo. Él se revela a sí mismo no solo por lo que hace, sino también por cómo escoge hacerlo. Él escogió hacerle compañera a Adán como lo hizo. Dios nos quiere revelar vislumbre de lo que hay en su corazón en esta narración. Por ello debemos estudiar la Escritura con la mente y el corazón bien concentrados para comprender las implicaciones. Amén. Centremos nuestra mente y nuestros corazones para comprender las implicaciones, el por qué Dios, en vez de desde el principio haber hecho 2 pilitas, ¿por qué no lo está haciendo de esta manera? Para la soledad de Adán, Dios tenía la solución. Mire el por qué Dios no hizo 2 pilitas desde el principio. Para la soledad de Adán, porque él estaba solo, no había una pareja para él. Dios tenía la solución, pero para la soledad de Adán, Dios tenía la solución. Pero primero, Adán tenía que cumplir su labor. ¿Usted se imagina, por ejemplo, Dios, donde en el momento de la creación del hombre, de la construcción del hombre, hubiese cogido las 2 pilitas y hubiese hecho al hombre y a la mujer de igual manera? ¿Usted se imagina lo que hubiera sucedido en la laboriosa tarea que tenía Adán de colocarle nombre a todos los animales, a todas las especies, a todas las plantas? Seguro que hubiera habido un problema. Pero primero Adán tenía que cumplir su labor, poner nombre a todos los animales. Amén. Amén. Pues hay momentos en que se necesita la ausencia de la compañera.
para llevar a cabo la encomienda de Dios. Amén. Alabado sea el nombre de Cristo. Okay.